Hola, bienvenidos a Vox Populi. Hoy les tengo un tema muy importante y seguramente en todos los hogares que nos están viendo en este momento debe haber un interés particular, porque de una u otra manera todos estamos tocados por esta situación, por esta problemática que analizaremos en los próximos 30 minutos. Y es un tema que impacta socioeconómicamente al país, pero en especial al departamento de Risaralda y por supuesto a nuestra región. Pero infortunadamente el país ha hecho mutis por el foro frente al mismo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de las remesas, el retorno y de la actual crisis económica que enfrentan miles y miles de conciudadanos en España y hoy de regreso a nuestra región. ¿Qué mejor que poner nosotros desde los medios de comunicación a hablar a los expertos en la materia de este tema? Como decimos en el periodismo, a que la bola siga rodando, porque sin lugar a dudas hay algo claro, y es que el país no tiene políticas claras y efectivas para afrontar el fenómeno del retorno, como nos lo va a explicar en segundos nuestro invitado. Comenzamos Vox Populi y la falta de política migratoria en el Estado colombiano. Bienvenidos. Y para hablar precisamente de este importante tema que sé que nos toca a todas las familias en Colombia, pero en especial a los habitantes en el eje cafetero, está con nosotros el doctor Álvaro Ruge Mapi, presidente de AESCO Colombia, Asociación América España, Solidaridad y Cooperación. Gracias por aceptar nuevamente la invitación del Canal Uni, bienvenido. Gracias, Andrés, muy gentil por darnos la oportunidad. Doctor Ruge, hay datos que en general la gente no conoce. Yo quisiera que brevemente durante estos 30 minutos tuviéramos la oportunidad de hacer síntesis frente a los mismos. Por ejemplo, que somos 46 millones de colombianos y que casi 4.6, es decir, el 10%, se encuentra por fuera del país. Que si bien es cierto que en la década del 80 la gente de Colombia emigraba hacia países como Estados Unidos y Venezuela, especialmente, los destinos fueron cambiando, pero que lo que en algún momento se constituyó en un atractivo, como el país, la madre patria, España, hoy en día las condiciones y los coletazos, productos de las crisis internacionales, han variado necesariamente las condiciones. ¿Por qué no hacemos una breve contextualización para adentrarnos en el tema del fenómeno migratorio que hoy vive Colombia, sobre cuáles son como esas características y el sueño que han perseguido, que persiguieron muchos de nuestros connacionales tratando de llegar a buscar y obtener una mejor calidad de vida en Europa? Desde luego tenemos que empezar, Andrés, hablando de por qué se va la gente. Nuestra gente se va sencillamente porque las condiciones de desarrollo en las zonas originarias de migración no crean la posibilidad de los puestos de empleo que la sociedad necesita. Y la gente tiene un imaginario para cumplir su plan de vida y entonces vio en la migración la posibilidad de conseguir mejores ingresos. Básicamente eso lo motiva y en el caso de la migración hacia Europa se da a finales de los 90 y durante buena parte de los 2000 por la facilidad del idioma, porque antes del 2002 España tenía una política abierta, no había necesidad de pedir visa.
Y porque ya había desde más o menos el año 96-97 una migración que por la crisis del UPAC en ese tiempo ya había hecho que algunas personas, profesores, sindicalistas, un paquete importante de profesionales habían buscado Europa para realizarse. Antes de los 90, como usted bien decía, la migración iba hacia los Estados Unidos y Venezuela, pero siempre ha habido una constante y es conseguir mejores condiciones de vida, mejores ingresos, ingresos estables y de buena calidad. Desafortunadamente, como usted bien lo decía en la presentación, no ha habido una política pública, no existe un discurso nacional para manejar las migraciones y entonces, ¿qué pasa? No hay presencia de Estado. Al no haber presencia de Estado, no hay garantía de derechos. En España, por ejemplo, buena parte de los migrantes trabajaron en la economía sumergida, expuestos al abuso de la patronal, que en muchos casos no pagaba salarios o paga salarios por debajo del promedio o no dan las garantías prestacionales. En general, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? En la migración hay una oportunidad de desarrollo. En la migración hay una oportunidad de asociar ventajas comparativas. Se necesita una política pública integral, un discurso explícito para hacer una propuesta a los países de acogida. Escúcheme, doctor Ruge, vamos por partes. Yo creo que en algo coincidimos los sectores de opinión, los diferentes actores de la sociedad civil, y es que se debe implementar una política pública. Casi que debíamos de estar hablando en Colombia de un ministerio y de sus correlatos en las regiones a través de secretarías a nivel departamental y municipal, porque es que no estamos hablando de cualquier ingreso. En unos documentos que estuve investigando a propósito del trabajo que viene liderando ADESCO Colombia, confirmaba unos datos y unas cifras que realmente son altísimas. A Colombia, en el año 2008 aproximadamente, le generaron unos ingresos de 4.500 millones de dólares. Es decir, por concepto de remesas, de los cuales 500 millones se quedaban en Risaralda, siendo este el cuarto departamento en mayor capacidad de recepción de remesas. Estamos hablando de unos ingresos cuantiosos. ¿Por qué el Estado colombiano, por no tocar el componente social, ha descuidado, ha desestimado este potencial de ingresos que se generan a la nación? Sí, dice usted bien. Lo que pasa es que el gobierno nacional no ha podido identificar un discurso desde el cual pueda orientar una política. A ver, cuando no hay suficiente trabajo en la casa, cuando no hay suficiente comida, estaría mal visto que un padre le diga a sus hijos, bueno, cojan camino y váyanse porque yo no los puedo ayudar a todos. Eso le ha pasado al gobierno colombiano. Pero eso pasaba en la civilización paisa. Sí, claro, desde luego. Pero, ¿qué pasa? De facto, todo lo que ha hecho el gobierno al descuidar la población en el exterior, al no tener una política pública, ha sido de alguna forma orientar esa salida libre, ese desgobierno, porque de alguna forma eso aligera la necesidad de trabajo, la presión sobre la salud, sobre la necesidad de vivienda. De alguna forma el hecho de que se vayan y manden remesas, pues elimina una serie de problemas que dentro del trabajo de política pública el Estado no alcanza a cubrir. Entonces, de facto, lo que ha hecho el gobierno colombiano es asumir una política proclive a la migración, pero no ha asumido un discurso explícito. Usted toca el asunto de las remesas, y ese es el principal defecto del documento COMPES 3603, que habla de los instrumentos que dentro de esa formulación permitirían darle uso productivo a las remesas laborales. Pero el documento COMPES se olvida de que la política debe de ser integral. Debe de atender todas las poblaciones, niños, mujer, familia, trabajadores, la dimensión de lo local, lo regional, lo nacional, la dimensión internacional de las migraciones, los espacios de negociación. La política debe ver entonces el antes, el durante y el después, para ser integral. En el COMPES básicamente se habla de los instrumentos, de cómo venderles casas, de cómo venderles seguros,
pero no se ataca el origen de la problemática. Por eso decimos nosotros, la política pública migratoria debe de ser concebida en una dimensión, por ejemplo, en la dimensión de la lucha contra la pobreza, porque la migración colombiana obedece a covariantes como el desempleo o como el hecho de que la gente se va sin reagrupación, sin derechos, sin visa, y de alguna forma eso es benéfico para el nivel de eficacia y de eficiencia que alcanza la política pública. Pero es fácil, los principios liberales permiten ordenar un discurso aceptable en términos de derechos humanos para darle una orientación a la política. Así lo ha hecho China, lo ha hecho Corea, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Chile, lo hizo Brasil. Y declararon que eran proclives a la migración ordenada, con gobernabilidad, en el diálogo que permitiera enviar las personas preparadas o con la intención de especialización al exterior. Lo hizo Brasil. Brasil tiene entonces en su política también la integralidad de que habla de su migración hacia el exterior y le da completa apertura al ingreso de profesionales técnicos, tecnólogos e inversionistas, y por eso Brasil está donde está. Escúcheme, doctor Ruge, pero digamos que ese discurso, con todo respeto, algo cómodo de los gobiernos, pudo ser hasta cierto punto efectivo cuando estábamos hablando de una administración como la de Rodríguez Zapatero. Hoy, con Mariano Rajoy en el poder de España, la política general la interpretan algunos de los connacionales, incluso muchos españoles, es totalmente distinta. Conocemos el testimonio de personas que dan fe de que hoy efectivamente, frente a los niveles y las tasas de desocupación que se registran en España, prefieren darle la mano y el apoyo a un español, así este español no tenga las condiciones y las calidades y la formación o el perrenque, el compromiso que evidencian muchos de los euroamericanos o colombianos. Es decir, las condiciones han cambiado. Sí, han Entonces, variado. pensaría uno que la política pública efectivamente se debería de implementar en acciones concretas que se reflejen a la hora de estimar esta situación que están viviendo, repito, muchos de nuestros familiares. Sí, Andrés, usted tiene razón. Ahora tenemos unas condiciones recesivas y la política pública europea y lógicamente el Laboratorio de Política Pública Migratoria de Europa está en España, que es el país que tiene 168 nacionalidades diferentes, y hay recesión. Pero hay una cosa adicional, la recesión española es muchísimo más grave que la francesa, la alemana o la inglesa o de cualquier otro país europeo. Correcto. Porque España se terciarizó. España se dedicó a la construcción, recibió mano de obra no calificada de muchos países porque necesitaba pegar ladrillo. Era la burbuja inmobiliaria que buscaba la reproducción del capital financiero a través de la especulación en la vivienda y a los servicios, pero descuidó sus manufacturas. España no tiene manufactura. Entonces, dentro del discurso que nosotros hacemos de migración ordenada, con gobernabilidad, política consensuada y corresponsable por los ciudadanos allá y acá, cabe incluso la situación de España. De hecho, el PP, que ahora está en el gobierno, está empleando medidas de choque para ordenar su mercado laboral, pero lo que es cierto es que España tiene que recomponer las condiciones para producir valor agregado. Eso se hace en la pequeña y mediana empresa y sobre todo en la manufactura. Y entonces, para recuperar mercados y condiciones de producción, España necesita relocalizar empresas. La política pública de migración, tal como nosotros lo vemos y se lo hemos propuesto al gobierno nacional, al gobierno regional, es una problemática cercana al proceso de desarrollo y por eso debe ser transversal en la gestión de lo público. España necesita relocalizar empresas. España necesita, por ejemplo, recuperar la ventaja competitiva que tenía en zapatería. ¿Y eso cómo lo hace? Si los gobiernos de origen migratorio le facilitan a empresas de alta tecnología, por ejemplo en el cortiembre, la zapatería, la relocalización a través de medidas de orden fiscal y de orden tributario, que faciliten que esas empresas vengan a crear el trabajo aquí,
donde son originarios los trabajadores que emplean allá y que hoy, precisamente por sus estructuras de costos tan costosas, por su sistema de seguridad social subsidiado por el Estado, necesitan relocalizarse. ¿Cuántos sectores económicos, cuántos migrantes podrían retornar si se crearan dentro del contexto del diseño de la política pública migratoria las condiciones para relocalizar empresas a donde fueron nuestros migrantes? España, Chile, Brasil, Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón. Escúcheme, doctor Ruge, ¿cuántos de nuestros connacionales y de colombianos dejarían de vivir las evidentes expresiones de xenofobia que hoy se viven en el país ibérico, donde a la gente la rechazan, la tratan de sudaca, prefieren, les hacen casi que las condiciones invivibles en sus espacios de trabajo laborales? Conocemos miles de casos, repito, donde familiares, amigos, personas conocidas dicen: yo ya me quiero regresar para mi país porque no aguanto la presión laboral, no aguanto como esa persecución respirándoles en el oído. De verdad, y otra reflexión que yo quiero dejar acá frente a usted, que es un experto en el tema, es sin lugar a dudas cómo lograr esa política que usted está planteando para que estos gobiernos como que cambien el chip y hagan las inversiones de sus empresas en nuestros países, cuando el mismo gobierno nacional casi que pareciera estar de espaldas a este fenómeno, a esta situación. Eso es lo más doloroso, que no tengamos un Estado, una patria que se conduela de sus ciudadanos. Sí, claro. Digamos que la limitación en concebir un discurso que obedezca y tenga en cuenta a la dinámica del antes, del durante y después de migrar, que sea compatible con los derechos humanos y pueda ser asumido por el Estado. Por esa imposibilidad se le ha dejado rienda suelta a un fenómeno que está causando problemas allá y problemas acá. Allá la xenofobia. Y los xenófobos, los líderes políticos en Europa no son vergonzantes. Ponerle límites a la inmigración en Europa en este momento de crisis, pues es obtener votos. Entonces no son vergonzantes, son los líderes y son los que están ganando las elecciones. Ahora bien, nosotros hemos propuesto al gobierno regional y al gobierno nacional asumir un discurso proclive a la migración, pero a una migración ordenada, con presencia de Estado para garantizar derechos y para internacionalizar nuestro interés de desarrollo. Es decir, nosotros recibimos gente de las universidades españolas, les damos un paseíto en la agenda alterna que siempre les hacemos y se quedan maravillados de que en menos de 120 kilómetros hay todos los pisos térmicos. Es cierto. Entonces uno hace la reflexión: si la política pública migratoria obedeciera a la potenciación de la ventaja comparativa y pudiéramos decirles: vean, nosotros tenemos todos los pisos térmicos, necesitamos su tecnología de riego, fotovoltaica, invernadero, para mejorar la productividad de las pequeñas propiedades campesinas. Para mejorando esa productividad, realizar procesos asociativos con el compromiso de que ustedes nos compren la acogida migratoria, nos compre los excedentes exportables. Nosotros somos de los que pensamos que no vale la pena seguir mandando muchachos a Andalucía a sembrar melones 4 meses, cuando aquí los podemos producir todo el año. Eso no tiene sentido. Tenemos que asumir claramente un discurso. Sí, yo enviaré mis profesionales a especializarse en migración laboral, temporal y circular, porque usted no los quiere allá. Pero yo necesito a esos muchachos para mejorar la productividad de mis sectores claves, en donde usted me va a comprar los excedentes. Y entonces, yo enviaré los profesionales que usted necesita cuando usted los necesita, y usted me dará la tecnología para yo consolidar económica y socialmente la población en el origen. Eso es lo que proponemos nosotros, una migración producto del diálogo internacional, dentro del marco de los derechos, con presencia de estados para garantizar los derechos a los ciudadanos, pero con una visión de desarrollo.
para romper las causas estructurales del desempleo que tenemos. Y de esa respuesta precisamente que esperamos obtener tanto del gobierno nacional como de los gobiernos departamental y municipal, quiero que hablemos más adelante en el segundo y último bloque de Voz Populi. Lo invito con su beneplácito a usted y al público televidente del canal UNE para que veamos las respuestas que nos dieron algunos de los retornados a propósito de un interesante encuentro que se realizó en días pasados en el Cabildo Municipal, en el Consejo Municipal de Pereira. Ellos son Luisa Ospina y Julián Lazo. Y terminamos este pequeño break, repito, como salida comerciales, con el director de investigaciones de AESCO, el doctor Carlos Orozco, para conocer diferentes ópticas y lecturas que se dan frente al tema del proceso del retorno dentro de este análisis que estamos haciendo en Voz Populi al fenómeno migratorio. Veamos y ya regresamos. El punto neurálgico del problema es que todos estamos retornando y no estamos siendo conscientes de que aquí no venimos a ganarnos millones. Entonces la gente no quiere conseguir un empleo de 500.000 pesos porque no estamos acostumbrados a ganarnos 500.000 pesos. Entonces necesitamos apoyo psicológico por esa parte. Entonces el problema radica en eso, en que todos nosotros tenemos que ser conscientes y para ser conscientes tenemos que basarnos en el problema suyo, en el problema mío, en el problema del vecino y hacernos todos como conscientes de eso, o sea que todos seamos eso, muy conscientes. Económicamente el golpe ha sido muy fuerte, creo yo. Ese choque yo creo que si no se respalda con políticas de educación principalmente en los jóvenes, que es donde más se ve el desfalco de plata, ese desfalco económico, si no se respaldan los jóvenes con políticas, creo que hay un peligro de que terminen cayendo en delincuencia por mantener ese estatus. La política de Estado frente a las migraciones internacionales de este país precisamente ha sido no tener política de Estado. Entonces, esa pasividad del Estado frente a esta problemática es lo que auspicia de manera directa e indirecta de que los ciudadanos se sigan yendo para el extranjero. Ahora estamos en un punto coyuntural frente a esta situación y es que producto de la crisis económica mundial estamos asistiendo, digamos, al tema del retorno. Es una cantidad de compatriotas de todo el país, pero especialmente de Pereira, que se están regresando en condiciones económicas pues bastante vulnerables y se están encontrando pues con una realidad igual o peor de la que dejaron cuando años atrás partieron del país buscando mejores condiciones de vida. Canal UNE. Hola, soy Valentina Alzate, estudiante de Derecho. Antes teníamos otro operador, pero nos cambiamos a UNE porque la señal era muy mala. UNE cuenta con un excelente canal local que nos mantiene informados acerca de todo lo que pasa en la ciudad. UNE, lo mejor. Canal UNE. Está con nosotros esta noche en Voz Populi el doctor Álvaro Ruge Mapi, presidente de AESCO Colombia. Vimos antes de la salida a comerciales el testimonio de dos de los retornados, de los miles de retornados que hay en Colombia. La gente habla de que necesita incluso, doctor Ruge, apoyo psicológico. Hablan de que económicamente el golpe ha sido fuerte y que existe el riesgo de que la gente tratando de solventar esa situación empiece a delinquir o algo. Antes de conocer su posición frente a estos importantes testimonios, yo quisiera compartirle algunas de las conclusiones al público televidente de manera breve, como por ejemplo que
La migración colombiana se da de carácter netamente como consecuencia de un faltante económico, y más del 80% de la población que emigra sí lo reconoce. Que España, como usted bien lo ha dicho, a raíz de la crisis se ha convertido en el principal país desde donde retornan los colombianos. Que existe necesariamente una relación directa entre la disminución de las remesas, el fenómeno del retorno y la crisis económica como causa principal de ambas. Que la población migrante colombiana, qué dato más interesante, está entre los 21 y los 50 años, con niveles de educación media y básica pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, en su mayoría están casados o solteros. Que las remesas en su mayoría son utilizadas en gastos recurrentes de la población, como recreación, vestuario, alimentación y transporte. Uno no ve una política, como decía el director de investigaciones y como usted nos lo ha explicado, pública, y por eso uno ve cómo ese desajuste a la hora de salir, a la hora de retornar. Que las familias receptoras de remesas no tienen un plan financiero frente a las remesas, lo que no permite una óptima utilización de las mismas a raíz de la crisis del monto recibido, por consiguiente no da un margen de ahorro. Y podríamos seguir dando una serie de estadísticas, doctor Ruge, frente al fenómeno. ¿Cuál es la invitación concretamente que viene realizando AESCO y qué tiene que hacer hoy día el gobierno departamental y municipal, que yo confío en que nos estén viendo los mandatarios? Las remesas de los risaraldenses en el exterior le aportan al departamento, le aportaban en el 2008 cerca de 550 millones de dólares año. Se han reducido, andan por 470, 480 millones. Son 5 veces el presupuesto del departamento y 4 veces el presupuesto de Pereira. Hay 4,5 millones de colombianos en el exterior. De esas remesas dependen algo así como 12 millones de personas en Colombia. El 43% de las familias del ANCO complementan su ingreso o viven directamente de la remesa. Y es absoluta, en ese escenario se sorprende uno de que no haya medidas de política pública. Entonces, se pierde el esfuerzo del ciudadano en el exterior, no tiene manejo de la remesa, normalmente la familia la malgasta, como usted acaba de, o la invierte en consumo recurrente, que de hecho es beneficioso porque impacta la demanda interna, pero no crea ahorro ni crea inversión. ¿Cómo es posible que una suma tan grande de recursos no haya sido objeto de la vista del Estado para orientarlo, acompañarlo hacia la inversión, el acompañamiento de macroproyectos? Por eso decía que el país de alguna manera ha hecho mutis por el foro. La gente Sí. no se ha dado cuenta y como Exacto. política pública no existe, No una directriz clara en términos incluso de aprovechamiento económico. Sí. Piensen en lo siguiente. Hoy que se necesita crear trabajo en países como España, ¿cuántos profesionales colombianos, cuántos profesionales risaraldenses o pereiranos, con alguna ayuda del gobierno regional o local, podrían formar sus propios puestos de trabajo para jalonar oferta exportable de Risaralda? Si usted piensa en eso, si usted piensa en, por imitar a Corea o a China, hasta hace muy poco y aún en este momento, la gran mayoría de estudiantes de posgrado de alta tecnología en los Estados Unidos son hindúes, coreanos, taiwaneses, chinos, y regresan a su país después de haber conocido tecnologías, de adaptarlas y llevarlas a su país para obtener los resultados que está teniendo Brasil, que está teniendo la China, que tiene Corea, que son países muchísimo más pobres que Colombia. Pero es que ellos tienen una política de migración para sus estudiantes, para su primer empleo y para la especialización. Nosotros queremos eso en toda la política pública. Eso es lo que hemos propuesto, una migración ordenada, con gobernabilidad. ¿Qué es lo que tenemos en la realidad? Una migración desordenada, una estancia en el exterior desordenada y un retorno desordenado, con consecuencias como la que mencionan los ciudadanos. El estudiante que aquí se imaginó que su papá era rico y le manda para el semestre y se acostumbró a consumir por encima de las capacidades de sus vecinos, o los problemas psicoafectivos y sociofamiliares porque esta persona se fue sin documentos, estando allá no tiene forma de regresar antes de conseguir algún tipo de documento que le permita volver a España, y en 3 o 4 años se han desmembrado los hogares. Es decir,
por falta de la intervención clara y propositiva del Estado colombiano, tenemos una cantidad de efectos negativos, cuando las migraciones en una forma ordenada hubiesen podido ser, y pueden ser todavía, un vector de desarrollo. Doctor Ruge, escúcheme, tenemos 2 minutos de programa. Yo me comprometo a que lo invito a una nueva entrevista. Es que el tema es muy amplio. Se me está volviendo como un cliché, le digo a los invitados, pero el tiempo es oro. Tenemos solamente 30 minutos. La invitación puntual ahorita a las administraciones municipal y departamental a propósito de que están construyendo sus planes de desarrollo. Es decir, sé que vienen adelantando un trabajo con el doctor Carlos Alberto Botero desde la gobernación, pero yo sé que el doctor Enrique Vázquez también nos está viendo y nos está escuchando. ¿Cuál es la invitación puntual para que esto no siga siendo el discurso académico, socioeconómico de una empresa seria, de una entidad como AESCO y el deseo de muchos, sino que efectivamente comencemos a hacer una sinergia y a involucrar en el proceso del día a día lo que podríamos avisorar más adelante como una política pública? Nosotros hemos venido colaborando, como usted bien dice, con el señor gobernador, también con la alcaldía, incluida también la de Dos Quebradas, buscando que la política pública llegue a concretar las líneas de servicio al ciudadano para el acompañamiento integral, en el antes de migrar, en el durante migra y en el después, que es el retorno o el asentamiento en la acogida migratoria. Queremos que esa política tenga una visión de desarrollo, que tenga un discurso absolutamente explícito, como de hacer un manejo ordenado con vinculación al desarrollo. Yo, la verdad, creo que el señor gobernador lo ha visto. Es real que nuestra gente consiguió un trabajo en el exterior. Es absolutamente necesario que esos ciudadanos tengan acompañamiento de Estado, que las remesas tengan los instrumentos necesarios para impactar en el desarrollo. Las migraciones internacionales nos crean unos espacios de diálogo internacional, regional y local, que en forma unida la ciudad y el departamento deben aprovechar para internacionalizar la gestión del Ejecutivo y llevar al ámbito internacional y de negociación internacional las necesidades de desarrollo que tiene la región para romper el desempleo estructural. Creo que ellos lo han entendido, los secretarios están muy interesados. Por primera vez en 12 años vemos una real preocupación y esperamos que esto se concrete en el plan de desarrollo. Doctor Ruge, quisiera que en un próximo programa habláramos ya no solamente del factor económico y de la importancia que para los gobiernos representan las remesas como cualquier factor de la economía, las cuales requieren de conocimiento y de una gestión, sino del tema social, del tema psicológico, de la bomba de tiempo sobre la cual estamos durmiendo, porque es que muchas de las personas que se han ido son en su gran mayoría mujeres. Curiosamente, quienes más regresan son los hombres. ¿Qué tipo de hogares tiene actualmente nuestra sociedad? ¿Qué tipo de valores se están formando? Esas niñas y esos niños, ¿bajo qué esquemas mentales están creciendo? ¿Y cuál es la sociedad que se nos avecina en un corto o en un mediano plazo frente al actual fenómeno, porque hemos asistido a una reestructuración familiar? Como le dije, los temas son muchos. Le quiero agradecer su gentileza, sus conocimientos, el poner a rodar la bola, y en el Canal UNE y en Voz Populi en particular siempre tendrá AESCO y por supuesto usted un espacio para que metamos el dedo en la llaga y que la ciudad, la región y el país siga hablando de una política de retorno y sobre todo el Estado se comprometa a la gestación de una política pública. Gracias, Andrés. Un país que no cuida a sus niños y no cuida a sus ancianos no tiene futuro. Un país que no exporta, una región que no exporta mercancías, exporta personas. Sí, señor. Este programa se lo dedicamos a todas aquellas personas que se encuentran fuera de nuestro país, a aquellas personas que están especialmente en España y que nos ven a través de Internet, y a todos aquellos que han regresado para buscar una mejor oportunidad de vida. Pellizquémonos. Entre todos podemos encontrar la solución, pero veamos el tema como realmente se debe abordar. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero aquí en Voz Populi la próxima semana, cuando estaremos analizando otro tema de interés general, que por consiguiente está en boca de todos. Hasta entonces, y mil gracias.
Canal UNE.